Hola, vamos a ver como para darle una continuidad a esta serie de videos didácticos. Vamos a ver hoy la carta natal de Robert Oppenheimer, que pues por ahora con la salida de la película dirigida por Christopher Nolan, pues ha desatado controversias e interés. Eh, Aquí vamos a hacer una búsqueda muy específica. Se van a dar cuenta en cuanto les pueda yo compartir la carta del talismán del magnetismo comunitario, colectivo, social de este personaje. Hay cuestiones interesantes. Es una carta que tiene de todos los aspectos, no está tan saturada. Y lo primero que les quisiera decir es que observemos enseguida que la transmita en la pantalla, que observemos el cuadrante, el hemisferio eh, de la conciencia. Vamos a tener ocupación en casa 4 y vamos a tener prácticamente de la casa 7 a la casa 12 con ocupación. Esto es interesante, traemos por ahí algo en casa 1, pero finalmente es una misión de vida, si así lo podemos llamar, colectiva. Entonces, pues vamos a trabajarla. Les voy a mostrar la carta. Obviamente vamos a dar una visión austera, como regularmente lo hago aquí en estos videos. Aquí está la cartita natal. Esto es lo que yo les decía. En el signo de Cáncer vamos a tener la luna en casa 2 y vamos a tener Neptuno en casa 1. Neptuno en casa 1 particularmente siempre me ha parecido una postura difícil. Que nos llegue este gran soñador, este gran idealista, precisamente al planeta de la personalidad, se me hace que ya de entrada nos marca un choque y una serie de contradicciones que pueden permear toda la vida de la persona. Casa 4, que se ocupa aquí en Virgo, vamos a tener un stellium, solamente que de ese stellium no tenemos ningún cuerpo celeste. Como puntos de cálculo tenemos, esto es bastante curioso en las cartas, cuando en la misma casa se nos junta la fortuna, la parte fortuna de las partes árabes y la parte infortunio. Ya de entrada, si bien a mí me parece un tanto contradictoria la presencia de Neptuno en casa 1 y difícil de salvaguardar a veces que mande Neptuno, a veces que mande esta presencia egoica de la casa 1, de la personalidad, su manifestación, cómo se muestra y su desarrollo, ya aquí tenemos una más clara contradicción, que es infortunio y fortuna en conjunción. A veces tenerlos en la misma casa puede causar cierta controversia, pero aquí están como que tu propio don es tu propia maldición. Y están encaminados, yo creo que hace sentido, claro que hace sentido, porque están también en conjunción con el nodo norte. Luego vamos a tener una casa 5 en Libra Escorpio vacía. Una casa 6 Escorpio Sagitario vacía. Una casa 7 con Urano en Sagitario. Bueno, creo que está ya en grado crítico, en tránsito de Capricornio. Aquí está, pero pues vamos a salir de dudas de en dónde se ubica Urano. Y Urano se ubica en Sagitario y vamos a tener un Urano retrógrado, el único planeta retrógrado de toda la carta. Sí está en Sagitario y luego tenemos
la mayor parte de la casa 7 en Capricornio, rigurosidad. De repente se habla aquí con casa 7 en Capricornio de cierta personalidad huraña, aislada, un tipo de no te metas conmigo y bueno, darse la vuelta y tomar el propio camino. Vamos a tener de forma muy interesante, y también aquí me gustaría confirmar, porque también me aparece en grado crítico de transición. A ver, vamos a ver a Quirón. Quirón aparece en Acuario. Bueno, en primer grado de Acuario. Quirón está en casa 8. Y entonces aquí vamos a traer esta parte afectada, lastimada, honda, profunda en la casa de la muerte, ¿no? Así lo dejamos por el momento, pero finalmente ahí hay un tema. Quiero revisar la casa 12, que posiblemente nos haga sentido con este Quirón en casa 8 y en Acuario. Acuario es el signo de, ya sabemos, ¿no? De la amistad, del desapego, de la tecnología, de la ciencia. Posiblemente incluso este Quirón en casa 8 nos refrende esta frase, ¿no? Tan sonada, que la toma Oppenheimer del Bhagavad Gita, donde se dice a sí mismo, pues me he convertido en destructor. Posiblemente ahí tenga una referencia. Sin embargo, quiero hacer notar, cuando lleguemos a la casa 12, la presencia de Plutón. Y ahí creo que se abre como que otra brecha de reflexión al respecto. Vamos a tener todavía en Acuario. Acuario tendrá que ser un signo fundamental en este análisis por la cuestión científica, metodológica, entre casa 8, casa 9. Vamos a tener esta vinculación de la innovación, de la tecnología, de la técnica, de la creatividad uraniana y acuariana, que se manifiesta en la casa de la muerte y en la casa del sentido de la vida. Pero la casa del sentido de la vida, fíjense bien que la vamos a traer ocupada ni más ni menos que con Saturno. Y entonces me va a parecer restrictivo, me va a parecer autoritario, me va a parecer impositivo, castigado ese Acuario. Saturno en Acuario nunca va a estar propiamente tan cómodo, porque Acuario es regido por Urano y Urano es el padre de Saturno. Saturno es el hijo que se deshace de la creatividad del padre. Es el hijo de la normatividad, ¿sí? Es el hijo que le quita la creatividad al padre. Recordemos aquel evento en donde toma la hoz, a petición de su madre, por cierto, toma la hoz y castra a su padre, ¿sí? No se deshace, la indicación era, tienes que deshacerte de tu padre. No se deshace de él, lo castra, le quita la creatividad, le quita lo que estorbaba en ese momento, ¿no? Y frente a esa creatividad desbordada, pues vamos a tener efectivamente una normativa, ¿sí? Las cosas son así, el deber ser es así. Cuando le aplicamos ese deber ser a la tecnología, a la ciencia, entonces nos pueden quedar metodologías sumamente rigurosas, pero también nos puede quedar una especie de autoridad. Recordemos, bueno, no recordemos, ¿no? Revisando algunas biografías que se han dado a conocer en este momento, que está en boga, pues revisando algunas biografías, nos encontramos con el dato de que una vez que se acepta el proyecto de la construcción de la bomba, él va a tener a su cargo a 6,000 personas. Entonces, ahí puede estar hablando este Saturno en Acuario como de esa diligencia,
como de esa normativa, como de ese maestro, de ese autoridad que está enfocada, ¿no? Y que en algún momento, pues claro que ocupó todo el sentido y toda la dirección de su vida. Cuando nos vamos a casa 10, volvemos a tener una fuerza de contradicción. La casa 10 está ocupada por Piscis. Una casa 10 con Piscis nos puede dar como resultado un ejercicio del poder o del reconocimiento social o del prestigio bastante retorcidos. Si ahí le agregamos que tenemos la presencia del Lilith y que hace conjunción con el nodo sur, vamos a tener como resultado que en esa representación Piscis va a estar incómodo. Piscis va a estar en casa de tierra. Piscis va a estar en casa de Capricornio. Pero va a traer ahí a ese momento salvaje, a ese momento irrefrenable, inagotable, imparable que pudiera ser Lilith para manifestar lo incómodo que se siente como parte del poder. Llevamos 3 casas que nos van a traer fuerza de contradicción. La primera podría ser casa 1 con Neptuno. La segunda, casa 4 con Fortuna e Infortunio. La tercera, para mí, Saturno nunca va a estar cómodo en Acuario. Ahí yo encuentro una fuerza de contradicción. Y luego vamos a tener la incomodidad de Lilith en su casa 10. Pero es todavía más incómoda. Es como aceptar y no aceptar el poder. Gustarnos y no gustarnos el poder. Querer ser vistos, pero no necesariamente querer ser reconocidos por ciertos actos, por ciertas cosas. Y esta incomodidad permea con el conocimiento, con la comodidad que nos puede hacer el nodo sur, porque ya lo traemos como muy aprendido, ya lo traemos como muy conocido. Es un territorio familiar el nodo sur. Y ese nodo sur está justamente en Piscis. Piscis en casa 10 ni es tan sacrificado, ni es tan, pero posiblemente sea muy artístico, ¿no? Posiblemente sea ese foco de atención de esos regocijos del alma, ¿no? Que nos dan eh, a voluntad la válvula de escape para estar, digamos, en encuentro con ese más allá, al que le llamamos la convivencia, la música, el arte, la mística. Pero finalmente, en casa de tierra, en la casa del poder y en la casa de la mafia, hay una fuerza de contradicción. Después viene, hasta aquí creo que esta casa es fundamental, viene la casa 11 y la casa 11 se comparte entre Aries y Tauro. Del lado de Aries vamos a tener una conjunción Venus-Júpiter. Del lado en el grado 3 de Tauro, bueno, en el grado 1 de Tauro realmente, vamos a tener a el Sol. Y vamos a tener en el grado, déjenme ver en qué grado está. Marte, no es cierto, Marte está en el grado 11 de Tauro. Entonces, podríamos decir que en forma forzada, pues es casi una conjunción. El orbe es bastante grande. Cuando hablamos de 10 grados, ya no podríamos hablar de esta cohabitación de 2 planetas en una misma casa. Vean, les voy a señalar con un lapicito que sí hay bastante distancia como para considerarlo. Aquí está, aquí vamos, ¿sí? Para considerarlo como parte de una conjunción. Sin embargo, eso no inhibe que pudiéramos llamar que ese sol es marcial, ¿sí? Que ese sol va a tener toda la influencia del guerrero de Marte. Pero aquí también, cuando Marte está en casa 11, no es ese guerrero en individual, es ese guerrero o es esa guerra del colectivo, porque aquí estamos pensando en los grupos.
En grado 1, si bien podemos afirmar que este personaje es Tauro, es nacido Tauro, claro, claro que está desempeñando un papel de bastante influencia el tránsito de Géminis a Tauro. Y entonces ahí con Aries se puede volcar nuevamente esa conciencia colectiva de la guerra, de la confrontación. Después vamos a tener, esta casa definitivamente nos podría llevar una gran parte de explicación en cuanto al magnetismo, en cuanto al carisma que desarrolla esta persona a su alrededor, su liderazgo nato, aún o a pesar de los huecos de voluntad, de ignorancia, de procedimiento, ¿no? Porque vamos a tener un Virgo en casa 4, curiosamente, un Virgo que es como esta metodología, esta partida para la ciencia, para la innovación, para la invención y demás, que se habita simultáneamente del infortunio y de la fortuna, y que podía ser un aspecto de mucha facilidad, pero también de la mayor dificultad alrededor de la carta. Desde ese punto de vista, vamos a poder identificar que no era, digamos, este reconocimiento, este lucimiento a partir del orden que él podía llevar. Ese Piscis en casa 10 incluso nos puede polarizar el orden de este científico y convertirlo en una suerte de desorden. Sin embargo, lo que aquí es muy importante recalcar es el magnetismo. Vean bien cómo aparece tanto Júpiter y Venus en casa 11 y en Aries, ¿sí? Va a ser este líder carismático prácticamente, eh, expansivo, perseguido, que se le confían ciertas cosas, que tiene credibilidad, aunque posiblemente en cuestión estricta de metodologías y de seguimiento, estuviera ahí entre azul y buenas noches, porque hay una fuerza de contradicción. En casa 11 germina la semilla de cualquier revolución. Esto se cuenta por sí solo. Tenemos 4 planetas en casa 11 y tenemos concretamente el planeta de la guerra, que es Marte. Y bueno, este Marte aparece en el signo de Tauro, terrenal, corporal, para concretar, ¿no? Para dar seguridad. Entonces, creo que ahí hay un gran eje de reflexión. Luego vamos a tener acá, ya en la casa 12, un Mercurio. Mercurio en casa 12 se le facilita nombrar lo innombrable, hacer consciente lo inconsciente, tender un puente entre la conciencia y la inconsciencia. Y también Mercurio va a aparecer en Tauro. Pero hacia el final de la casa 12 vamos a tener un Plutón en Géminis. Géminis en este desdoblamiento, ¿no? de posibilidades, del filo del lenguaje, del filo de la navaja, cómo funciona de un lado y cómo funciona del otro. Y un Plutón en casa 12 suele traer memorias ancestrales, memorias transgeneracionales de violencia. Si nosotros nos metemos sobre esta línea, tendríamos como datos para buscar en la biografía del personaje Robert Oppenheimer la violencia en Plutón en casa 12, infortunio en casa 4, porque finalmente es la casa de la infancia, Quirón en casa 8, ¿sí? Y Lilith en casa 10. No debemos descuidar ni dejar de ver a un Marte que únicamente tiende un aspecto, un semisextil.
es un Marte que al no tener más aspectado todo el panorama de la carta, aparece en su forma contundente, pura, como con toda esa agresividad, que además es el planeta a 11 grados del Sol, a 10 grados del Sol, nos va a aparecer como con toda esa agresividad volcada en una causa colectiva. ¿Cuál fue la causa colectiva? Pues ya la conocemos, ¿no? Por ahí hay una anécdota de juventud acerca de la manzana que le da este personaje a su profesor y por la cual, parece de Blancanieves, ¿no? Pero dice, pues le llevó una manzana envenenada, ¿no? Casi, casi. Y entonces, cuando se descubre, ¿no? Cuando se descubre, pues lo mandan porque fue un acto totalmente deliberado para demostrar alguna cosa de metodologías en donde diferían el profesor y el alumno. Y lo mandan pues ahí a tomar algunas sesiones para su salud mental. Hay mucha contradicción, ¿no? Toda la recurrencia a la sabiduría hindú, todo el amplio conocimiento y constantemente el hacer uso de uno de los libros pues más reconocidos por contener el camino del guerrero, el camino del héroe dentro de la literatura hindú, que es el Bhagavad Gita, y que de repente sea de ahí. Yo creo que aquí nos damos cuenta que, que a veces con oportunismo se pueden tomar ciertas cosas para convertirlas en verdades, pero que son completamente ajenas y aisladas a un contexto. Entonces, bueno, a mí me parece una carta que fascina mucho a la vista, que fascina mucho a la observación, de la que me surge el interés, por ejemplo, de cuando yo veo Luna en casa 2 y luego casa 4 con estas presencias, a mí me surge la duda de cómo es la relación del personaje con su madre, ¿sí? Y ahí podríamos extendernos un poquito más. Dado que es de una familia migrante, ahí podríamos ver en este stellium de puntos geométricos que hay en casa 4, podríamos ver la relación que tiene con la familia migrante, con el fondo de esto, que puede ser fortuna, el don, y infortunio, la maldición. Y están así como que en el mismo sentido, ¿no? Vamos a tener también como una zona de interés. Eh, si a lo largo de su vida hay como una necesidad de voltear a vivir duelos adelantados, ya sea con parejas, con amantes, ¿no? Con el clan, con esa familia, ¿no? Que de repente pues podía estar y no estar por la condición de que unos migran y otros son de campos de concentración y demás. Entonces ahí creo que también Quirón nos puede dar como que mucha luz en este camino. Luego vamos a tener a un Saturno que en casa 9 como que también va a castigar un poquito el desplazamiento y que nos lleva a hacernos muchas preguntas. Y finalmente, voy a mencionar muy rápidamente, pues esta condición de traer Urano en retrógrado, porque Urano en retrógrado va a ser la duda, el silencio del inventor, la duda de ¿lo habré hecho bien? ¿Será mi invento? ¿No? Me condicionaron para esta innovación. Es muy interesante meternos a todas esas inquietudes y cuestiones que nos lanza un Mercurio retrógrado. Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por la carta natal de Robert Oppenheimer. A mí, más que dar respuestas, se me generan muchos intereses y muchas dudas que, bueno, pues vamos a tratar de ir hurgando más en esta biografía de profundidad. Vamos a investigar
a quiénes han sido sus mejores biógrafos para meternos a esta cocina, ¿no? De cómo se desenvuelven la causalidad de la vida y de cómo podemos responder desde la astrología ciertos acontecimientos. Muchísimas gracias.